Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Luis Sosa, yo soy alumno de la cátedra de Derecho Electoral en, en relación al seminario del semestre de verano de la Universidad José María Vargas, ¿no? En la carrera de Derecho. En este sentido, la asignación sobre este tópico trata sobre básicamente explicar el origen de la ciudadanía y cómo, y hay una pregunta del ejercicio de que establece cuál es el requisito, si la ciudadanía es un requisito para el ejercicio de los derechos políticos. Básicamente, según lo que yo puedo investigar, este concepto de ciudadanía nace en la antigua Grecia, básicamente en el siglo V a.C. Este concepto le daba a los griegos beneficios civiles en relación a las tenencias, al matrimonio, básicamente para el registro de sus hijos, la herencia, para la adopción. Originaba, básicamente le daba un desarrollo político que de alguna manera produjo beneficios sociales, económicos y por supuesto políticos a toda la sociedad. Este concepto en el siglo VI a.C. Fue acogido y perfeccionado, según mi manera de ver, básicamente por el Imperio Romano. El Imperio Romano acoge el concepto de ciudadanía y el cual domina Caput. Bajo este principio, los romanos adquirían beneficios civiles y económicos en relación a la adquisición del concepto de ciudadanía. Este concepto, los romanos, repito, en el siglo VI a.C., fue considerado y fue tomado como un gran beneficio. De hecho, los romanos se adjudicaban y buscaban tener todos los requisitos para adquirir la ciudadanía. Los esclavos de la época, los serviles, buscaban por todos los conceptos lograr la liberación por parte de sus patronos. Y el adquirir esta dote o adquirir este concepto social que de alguna manera les abría la puerta para casarse, para formar matrimonio, formar familia, tener de alguna manera opinión en la sociedad. Este concepto fue tomado, fue perfeccionado básicamente por los cabildos por los cabildos romanos, llamándole este derecho el jus civium romanum, donde, bueno, repito, era el principio para la adquisición de los derechos sociales, civiles, y en este momento en la antigua Roma es que se adquieren los derechos políticos, que donde los romanos podían decidir a través de los cabildos y las asambleas populares, podían tener voz y voto para tomar decisiones en ciertos tópicos y ciertos referendos. Posteriormente, este concepto de ciudadanía empieza a desarrollarse hasta el siglo XVIII, que es donde tiene su auge, donde a través de las luchas civiles de las clases bajas se desarrolla una pugna por los derechos básicamente primarios a la vida, derecho a la libertad, derecho al alimento. Es donde se empieza a diferenciar las clases medias y sociales, básicamente en base a la revolución industrial, donde comienza las organizaciones y se empiezan a delimitar políticamente este tipo de asociaciones y organizaciones. Posteriormente, en el siglo XIX, es donde se establece o se desarrolla el derecho al sufragio, el derecho a las asociaciones, el derecho a las reuniones, el derecho a la participación. Es en este momento donde ya empezamos a observar
que el concepto de ciudadanía busca, básicamente, no la antigua Roma ni la antigua Grecia, sino en el mundo industrial, en pleno desarrollo. Después de la Primera Guerra Mundial, es que en el año 42, donde se busca o se empieza a perfeccionar este concepto y se le da otros beneficios, como es el beneficio político. El beneficio básicamente a las organizaciones, a las informaciones, el derecho al sufragio, el derecho electoral. Y es en el siglo XX donde también se le adiciona al concepto de ciudadanía el derecho al trabajo, unos derechos económicos, básicamente el desarrollo industrial, la revolución industrial, donde las asociaciones, los obreros buscan una participación y la elaboración de contratos colectivos, y es donde se desarrolla también los primeros convenciones colectivas. Es donde se empieza a desarrollarse y a dar un gran giro el concepto de ciudadanía, que va de los derechos primarios, de derechos secundarios, que son los derechos electorales, y los terciarios, que son los derechos económicos. Ahorita en el siglo XX es donde este derecho se amplía mucho más, se hace una definición conceptual sobre este beneficio de la ciudadanía, y busca, la lucha trata de derechos del trabajo, salud, educación, a las reuniones y desarrollo de los derechos políticos. Ya las constituciones nacionales establecen claramente un vínculo que para tener derechos electorales hay que ser ciudadano. O sea, ya un primer vínculo, un primer giro sobre la base de lo que es el concepto de ciudadanía en pro de los derechos electorales. Y como hemos visto, este concepto se desarrolla desde Grecia hasta nuestros días, perfeccionándose por el Imperio Romano, por el desarrollo industrial, hasta la fecha, donde observamos que la ciudadanía es el principio, es la base donde todos los derechos, todos los ciudadanos o todas las personas recogen a través de una especie de portaaviones, una serie de insignias o beneficios que pueden gozar y pueden implementar simplemente siendo ciudadanos. Entonces, en la pregunta de la asignación que estamos ahorita realizando, hay una pregunta muy pertinaz, donde me dice: ¿por qué se afirma que la ciudadanía es el requisito para el ejercicio de los derechos políticos? Bueno, básicamente la respuesta de esta pregunta nos está dando la historia, ¿no? Porque simplemente para tener el derecho al voto, tener el derecho electoral, simplemente en cualquier país, en cualquier constitución nacional establece que primero, para acogerse el derecho al voto, el derecho a las elecciones, el derecho a ser oído, es decir, necesitamos ser ciudadanos de un país o residente para tener el derecho a expresar nuestra opinión en materia electoral, en materia política. Entonces podemos decir que para tener el derecho a la elección, el derecho a la participación ciudadana, la primera base o este beneficio se gesta simplemente con el concepto de hay que ser ciudadano para poder gozar. O sea, es la piedra angular, es el factor de conexión que inicia este derecho. O sea, en pocas palabras, si una persona no es ciudadana en un país determinado, o en el caso de Venezuela, simplemente no tiene derecho político. Entonces, bajo esta idea, es que es la piedra angular, es el basamento. Entonces, como conclusión podemos determinar que este concepto de ciudadanía ha ido evolucionando desde la antigua Grecia, perfeccionándose en el Imperio Romano hasta nuestros días, donde los ciudadanos han adquirido una serie de beneficios, desde los primarios, que es derecho a la salud, a la vida, al vestido, a la no represión. En segunda instancia, se le adhieren los derechos políticos desde el Imperio Romano hasta nuestros días, desarrollándose eso hasta los beneficios económicos del trabajo, y hasta una cuarta opción, que es el derecho o beneficio a organizarnos, de alguna manera constituir entes que puedan tener voz y voto en ciertas dependencias legales y hasta políticas, ¿no? Entonces, básicamente
Este es el fin de este pequeño micro en relación al objetivo planteado por la cátedra de la Universidad José María Vargas de Derecho Electoral. Muchas gracias.